Listo. Entonces, daremos inicio a nuestro tercer CIPAS, tercera y última sesión. Esperamos que este recorrido por cada una de las doctrinas pues, sea de muchísima utilidad para el desarrollo de esta tarea y de esta fase en la cual pues, nos encontramos. Ah, vamos a comenzar con una actividad. Es un Mentimeter que la profe Adriana ha diseñado para nosotros, para entrar un poquito en sintonía, para que perdamos esa pena de pronto al querer participar. Entonces les vamos a compartir aquí por el chat un enlace en esta aplicación que se llama Mentimeter, para poder comenzar con el desarrollo del sitio. Es una actividad bastante interesante, yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a jugar de alguna forma a ser justicieros, a, ser, a dar nuestro concepto, nuestro valor, ¿cierto? A ciertas situaciones hipotéticas que pudieran ser reales en algún momento, para que por favor ingresemos a este enlace. Y cuando ya estemos adentro, entonces me dicen y comenzamos con el ejercicio. Nos Listo, ya comentas. Bien. el enlace en el chat y está un código. Cuando ingresan les va a pedir un código. La idea es que lo puedan poner. El código es 86809860. Sin embargo, si hay estudiantes que por X o Y razón pues tengan alguna dificultad, también estaremos allí pendientes del chat para que no se queden fuera de la actividad, sino que puedan participar. La idea es que vayamos ingresando al aplicativo, por favor. Si ya ingresaron, por fin nos pueden confirmar, nos dicen sí, ya, una manito arriba, cualquier cosa que nos dé luz verde para comenzar. Usted puede ver, profe Adriana, si hay personas conectadas. Solo hay un participante. Bien. Carol, ¿tienes alguna pregunta? Buenas tardes, disculpa, ¿me pueden repetir el código? El código es 86809860. Ya lo pongo en el chat otra vez. Ahí está el enlace y ya copio el chat en el código en el chat para que lo tengamos todos. Listo, ya van 3 participantes. Ingresemos, no es difícil, no se van a rasgar las vestiduras contestando estas preguntas, se van a divertir mucho, nos vamos a divertir mucho. Listo, ya tenemos 4. Jesús, buenas tardes. Estamos ingresando al Menti para iniciar con la actividad. Dejo el enlace y el código. Sí, ¿y cómo hago para entrar? Entras a www.menti.com, en el chat está el enlace. Cuando ya ingreses allí, vas a encontrar un código. Te va a pedir un código, perdón, y el código es el que les estoy dejando allí en el chat. Espérese un momento.
Sí, Carol ahí ya ingresó. No, porque no hemos arrancado, Carol, ¿verdad, profe Adriana? Y no hemos arrancado, entonces ya cuando ya les va a aparecer otra pantalla. Listo, no se preocupen, vayan ingresando. Listo. ¿Será que comenzamos, profe Adriana? Y yo creo que No, sí. todavía no, todavía no. Voy un Vale. momento. Las personas que de pronto no alcancemos a ingresar, podemos también participar aquí en el chat. Es un poco más demoradito, pero igual lo vamos a leer y a tener en cuenta. Estoy anotando el numeral ese largo. Listo, ¿cuál es la idea básicamente? La idea es que va a aparecer un caso y la profe Lisset nos va a ayudar con la lectura, ¿sí? Bien. Listo. La profe Lisset nos va a ayudar con la lectura de ese caso. En el Menti o en el chat, para los que no alcanzaron a conectarse, les va a aparecer si ustedes firmarían o no firmarían en ese caso. Esto haciendo alusión a que si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese caso. ¿Cuál es la idea inicial? Que ustedes se posicionen desde esa postura ética del psicólogo. Recordemos que todos pues están en una formación para convertirse en futuros y futuras psicólogas y la idea es que a través de los casos empiecen ustedes a cuestionarse algunos momentos que pueden ser, como lo decía la profe Lisset, muy cercanos a ese ejercicio profesional. Entonces vamos a iniciar, profe, y yo voy leyendo qué van contestando los estudiantes en el Menti. De acuerdo. Bueno, primer caso. Durante su práctica profesional, un psicólogo recién egresado decide grabar las sesiones de terapia con algunos usuarios para revisar posteriormente su desempeño y mejorar su técnica. Sin embargo, no solicita autorización previa ni informa a los pacientes sobre el uso de esas grabaciones. Entonces, ¿ustedes firman o no firman esta situación? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la práctica de esta psicóloga recién egresada? Listo, de los 11 participantes que tenemos, 5 están diciendo que no lo firmarían y 1 que sí lo firmaría. ¿Listo? Quedó el total de 6 no lo firmaría, 1 sí lo firmaría. Uno sí lo firmaría, listo. Para esa persona que sí lo firmaría, Yo sí, vamos profe. bien, listo. Vamos a ir aclarando un poquito las dudas en qué momentos se puede acceder a las grabaciones, qué tanto hay que decirle a los participantes, a las personas que están en un proceso terapéutico o haciendo una intervención desde psicología, hasta qué punto podemos acceder a este tipo de acciones. Más adelante vamos a poder esclarecer un poco estas dinámicas. Segundo caso. Una institución educativa pide a la psicóloga escolar que evalúe a un estudiante de 13 años que ha mostrado cambios de comportamiento y bajo rendimiento. La psicóloga realiza la evaluación sin comunicarlo al acudiente, argumentando que lo hace en beneficio del menor. ¿Firmamos o no firmamos esta situación? Por favor, respondan. También pueden escribir en el Yo chat. yo de mi parte, sí. Sí, firma. Jesús firma. Listo. Aspectos a tener en cuenta. Es un menor de edad.
y la psicóloga va a hacer una evaluación sin comunicarle al acudiente. Listo, en Menti estamos como empatados. Hay 2 y 2. 2 no lo firmarían y 2 sí lo firmarían. Ya subió un poquito más. 4 estudiantes dicen que no y 2 dicen que sí. Y en el En chat el, está ganando el no. listo, no lo firmaríamos. Bien, excelente. Vamos con nuestro tercer caso. Es una paciente adulta quien acepta participar en un proceso de evaluación psicológica que forma parte de una investigación universitaria. La profesional explica que la prueba es para fines académicos, pero no aclara en qué consistirá la evaluación, ni cómo se protegerá la confidencialidad de los datos obtenidos. De mi parte, yo no lo firmaría. Bien, Jesús no firma En Menti, y no prueba esta situación. en Menti 6 estudiantes no lo aprobarían, no lo firmarían. Ujú, listo. En el chat también hay otra persona que no lo firmaría. Bien, a este le atinamos todos. Sí. Bien, muy bien. El siguiente caso es sobre un psicólogo clínico que atiende a un adolescente de 15 años que confiesa tener pensamientos suicidas y consumir medicamentos sin prescripción médica. El joven le pide expresamente que no informe a sus padres ni al colegio, porque teme ser juzgado o castigado. Entonces, en este caso, la psicóloga debe asumir o valerse o estar de acuerdo con los requerimientos de este adolescente. Debe firmar esa postura o no firmarla. No, porque para mí, digamos, es menor de edad y tendré que estar presente los padres, a menos que en el caso ella me confiere que no, o sea, no le revele el secreto, pero yo viendo la eventualidad que es una menor de edad y que eh, ha dicho que se quiere suicidar o sea, que pone en riesgo su vida, yo puedo romper evidentemente ese secreto profesional. Primero, porque es menor de edad y segundo, porque está en peligro su vida, ¿no? Y la idea es que allí se haga una terapia familiar para ver qué es lo que está pasando. Listo, Jesús, muchas gracias. Creo que ha abordado varios elementos que los iremos construyendo y puliendo en el transcurso de este CIPAS. Y el último caso, creo que son 5, si no son 5, son 6, dice, en un programa comunitario de acompañamiento a adultos mayores, los familiares firman el consentimiento para que su pariente participe en talleres psicológicos. El usuario, una mujer de 78 años, no fue consultado directamente, ni se le explicó en qué consistiría el proceso. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Firmamos o no firmamos esta situación que se presenta en el caso? No estoy de acuerdo, No están de acuerdo. yo particularmente. Bien. Aún considerando que el tutor legal, de alguna forma, pues conoce y firmaron el consentimiento.
En Menti tenemos 5 estudiantes que no lo firmarían. Listo, muy bien, muchas gracias. Creo que es que varios contestaron que no. Y esa percepción es correcta. Los adultos, aunque tienen una persona que responde legalmente por ellos, en este caso las personas de la tercera edad, pues también deben conocer em, el estudio o procesos psicológicos a los cuales de los cuales estarán participando. Y hay que tener en cuenta también em, el estado mental de las personas. Esto ya lo vamos a seguir hablando más adelante. Y por esto entonces estas preguntas reflexivas, ¿sí? Entendiendo los casos que acabamos de leer, de los cuales pues asumimos una postura, si estábamos o no estábamos de acuerdo con esas situaciones. Entonces, ¿qué papel juega la información en la toma de decisiones éticas? ¿Por qué algunos casos generan duda o conflicto? ¿Por qué nos ponen a pensar si hacer o no hacer, si firmar, si no firmar, si contar, si no contar? ¿Cómo se equilibra la autonomía del usuario con la responsabilidad del profesional? ¿Cómo hacemos para valer esa decisión, esa postura de nuestros pacientes, de nuestras personas que están en procesos psicológicos y nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental? Y firmar algo sin comprenderlo completamente vulnera la ética profesional. Y con estas preguntas vamos a comenzar un poco el desarrollo de este CIPAS para poder pensarlas en el transcurso de este espacio. Profe Adriana, ¿quiere comentar algo? No, simplemente recordarle a los estudiantes a apagar micrófonos para que nos podamos escuchar. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con los principios éticos que regulan la ética del psicólogo. Entonces, en este punto, yo creo que ustedes ya saben que la ley 1090 del 2006 es la ley que regula el ejercicio profesional de la psicología en Colombia. Si no lo saben, por favor, anótenlo en una esquinita del cuaderno, pongan un recordatorio que, mejor dicho, no sé, pero esto es clave, esto no lo podemos olvidar nunca. La ley que regula nuestro ejercicio profesional, la ley 1090 del 2006. Y específicamente en esta ley, el artículo 13 nos habla de los principios que ya conocemos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Entonces ya sabemos que el de beneficencia básicamente significa hacer bien al usuario, de tal forma que siempre estemos haciendo actividades que promuevan su bienestar psicológico, su bienestar emocional, su bienestar social. El de no maleficencia básicamente pues es no hacer daño, no causar daño, abstenernos de hacer técnicas sin estar capacitado, hacer evaluaciones, diagnósticos o cualquier evento que vaya a vulnerar la dignidad de nuestros usuarios. Frente a la autonomía, entonces ya sabemos que nuestras personas involucradas en procesos de psicología tienen la capacidad, el derecho de decidir libremente sobre los procesos en los cuales van a participar. Y el de la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. De esta forma, pues vamos a garantizar la igualdad, la equidad
y pues un trato digno a las personas interesadas en hacer parte de estos procesos de psicología. Este autor en el 2002, el que está ahí en inglés, le suma otros 4 principios, ¿sí? Están descritos en la doctrina número 3 de consentimiento informado. El primero, pues, es la veracidad, y este autor nos dice que este principio básicamente lo que hace es obligar al psicólogo a ser honesto, a ser claro y a ser preciso con la información que se le comunica a las personas. Y los otros 3 principios, solidaridad, lealtad y fidelidad, pues complementan el carácter social de nuestro ejercicio profesional. Primero, pues con el compromiso de hacer un bien de forma colectiva, con los grupos, especialmente los grupos vulnerables. El segundo, pues coherencia, ¿sí? La lealtad que tenemos con nuestros propios valores hacia nuestra profesión y hacia el componente científico que nos caracteriza. Y fidelidad, que es respetar los acuerdos, respetar la confidencialidad de los usuarios. En este punto, entonces, el consentimiento ético no se mide por la obediencia a ciegas de las normas, en específico, pues, de las doctrinas y de estos principios, sino por la capacidad reflexiva de cada uno de nosotros para poder actuar con criterio moral, para poder tomar decisiones a partir de nuestro conocimiento técnico y para ser respetuosos frente a la autonomía de los otros, ya sea de los participantes o de nuestros pares profesionales, de nuestros colegas. Adelante, Listo. profe. Vamos a conocer cuáles son esas 4 partes del consentimiento informado. Si bien ya entonces la profe Lisset nos explica que esto está amparado bajo una ley, vamos a ver cuáles son estas 4 partes que debe tener ese consentimiento informado. La primera es la información. El psicólogo debe explicar con claridad los objetivos, los procedimientos, los riesgos y los beneficios que hay en ese procedimiento o en ese proceso que se va a llevar a cabo. A veces nosotros pecamos por pasar por encima esa explicación y es importante tener claridad nosotros como profesionales y también las personas a las que vamos a acompañar que tengan la información certera de ese consentimiento. Segundo, una vez que ya hemos hecho explícita esa información, debemos tener en cuenta la comprensión. El usuario debe entender la información entregada y puede y está en la posibilidad de hacernos preguntas. En este punto quiero hacerles un ejemplo que a mí me sucedió hace algún tiempito en un trabajo de campo. Yo soy profesional social, pero siento que funciona muy bien el ejemplo. Cuando yo estaba en territorio en el Cauca en algún momento, estábamos generando un consentimiento informado para una actividad que se iba a llevar a cabo. Se explica la información a las personas que iban a participar. Sin embargo, una de las personas, yo empiezo con la sola observación a darme cuenta que no se le pasó la hoja con su consentimiento y no tomaba el consentimiento con sus manos, estaba como distraída. Le pregunté si le pasaba algo, si sucedía algo, si quería ser partícipe de esa actividad que íbamos a llevar a cabo, y ella en ese momento me dijo que sí de manera verbal. Unos minutos después, empiezo yo a darme cuenta que ella estaba hablando en idioma Nasa Yuwe. El Nasa Yuwe es la lengua indígena de los indígenas del Cauca, de los Nasa. ¿Qué pasó allí? Yo muy citadina llevo un consentimiento que está en español y que tiene una lectura amplia y que yo necesitaba que los participantes de esa actividad la leyeran, la comprendieran y que tuvieran la información allí.
¿Qué pasa con esa situación? Que luego, en diálogo con las personas de la comunidad, me dicen que muchos de ellos no hablaban el español y no leían el español. Es un gran ejemplo para darnos cuenta de esa información y de esa comprensión. En el campo de la psicología aún más, el usuario está entendiendo esa información que yo le estoy dando desde la parte psicológica. En mi caso, es un error mío como profesional social atender que todas las personas con las que yo iba a trabajar sabían el español y que sabían leer en español. ¿Qué sucedió allí? Pues que tuvimos que hacer una especie de traducciones para que todos pudiéramos entender. Esto no requiere una presión, como lo decía la profe Lisset, o empezar a persuadir a las personas, es que tienes que hacerlo, es que tienes que hacer ya, entrégame el consentimiento informado ya, porque es que yo necesito seguir con mi actividad. La decisión debe ser libre, sin presiones y sin coerción. Por eso es importante que este curso de ética nos haga reflexionar sobre eso. Si bien nosotros tenemos también un deber, los usuarios tienen también unos derechos y por ende también hay que respetar todas esas dinámicas que se llevan allí. La decisión es libre, sin presiones, sin coerción, sin que nosotros como profesionales estemos diciéndole, hágale rápido, es que yo lo necesito ya su consentimiento, por favor, apurémonos con esto, y debemos tener esa autorización. El consultante da su aprobación, bien sea verbal o por escrito, para iniciar con esa intervención. Estas 4 partes del proceso que garantizan un proceso ético, transparente y respetuoso de la autonomía. Por eso yo considero, y cuando inicié con el curso de ética, me parece que es de los cursos más importantes y de los que nosotros, todos los cursos son importantes, por supuesto, pero son de los más importantes que hay que ponerle especial atención, porque nosotros como profesionales sociales trabajamos con personas y las personas tienen unas formas y unos ritmos de vida también, y es importante ser nosotros muy transparentes, porque además eso pues también nos exenta de un montón de procesos legales que pueden ir allí, pero también debemos ser respetuosos de esa autonomía. Teniendo en cuenta las partes de este consentimiento informado, profe, si me ayudas con la siguiente. Profe Lisset, si me ayudas con la siguiente diapositiva, porfa. Es que me salieron una cantidad de ventanas y no me deja ya, qué pena. Gracias. Ya. Pensé que no me habías escuchado. Gracias. Entonces vamos a ver esa base ética o ese principio de la autonomía. La autonomía que reconoce el derecho del consultante a decidir sobre su propio proceso psicológico. Si bien a veces nosotros como profesionales queremos o tenemos esa actitud de servicio y de que las cosas salgan y que las cosas se desarrollen, pues es importante también reconocer que hay procesos psicológicos que requieren de una autonomía y ese es el derecho que tienen esos consultantes. Implica que un respeto por la libertad, por la dignidad y por la autodeterminación que tengamos. Y el psicólogo, ¿cómo debe actuar? Como ese orientador, como ese facilitador que nos permita que nos permita encontrarnos dentro de ese proceso, no como una autoridad que nos dice qué es lo que tenemos que hacer porque esto es así, punto final, sino que realmente podamos establecer una conexión donde realmente podamos entender que la persona que está al otro lado o ese consultante o esas personas con las que trabajamos o muchos y muchas de ustedes si están en territorios o van a territorios, tienen una autonomía también. Y el respeto de eso pues hace parte de ese proceso ético que nosotros llevamos y que por supuesto en cada una de las fases del curso hemos estado reforzando y trabajando para tener una actitud ética frente al consentimiento informado. Por último, entonces vamos a conocer, por último de mi parte, porque ya la profe Lisset les va a ampliar más información, seguimos. Vamos a conocer cuáles son esos tipos de consentimiento. Primero, el consentimiento pleno, que es otorgado por una persona mayor de edad, con una capacidad cognitiva plena, donde se comprende y donde se acepta ese procedimiento, donde yo, como decimos coloquialmente en mis 5 sentidos, digo, sí, estoy de acuerdo y quiero seguir con el proceso. El consentimiento asistido, cuando intervienen menores de edad, como lo decía ahorita Jesús, que requieren ese acompañamiento de padres o acudientes.
Y por último está el legal o el sustituido, dado por los representantes legales, bien sea padres, tutores o autoridades competentes, en nombre de quienes no pueden decidir por los mismos. Para ampliar esta idea, vamos a ver cada uno de los ejemplos y cómo operaría. Un consentimiento pleno opera de la siguiente manera, a través del siguiente ejemplo. Una mujer de 30 años asiste voluntariamente a consulta psicológica por síntomas de ansiedad. Ella asiste, como dice acá, de manera voluntaria a una consulta psicológica porque tiene algún tema con su ansiedad. Antes de iniciar el proceso, el psicólogo le explica los objetivos de la intervención, que era también uno de los pasos que veíamos, la explicación de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. La duración de las sesiones, el manejo de la información y los posibles efectos del tratamiento. Ella que manifiesta, la paciente, la persona manifiesta comprender todo lo expuesto y firma el consentimiento informado. Esto es un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque la persona primero es mayor de edad, tiene 30 años, asiste voluntariamente, el psicólogo le explica, como les decía, es importante tener claridad sobre eso, por eso nuestros futuros y futuras psicólogos y psicólogas deben tener claridad de eso, cuáles son los objetivos, qué es lo que se busca, cuánto nos vamos a tardar, que el manejo de la información, cómo se va a llevar y cómo son esos posibles efectos del tratamiento. Y cuando ella ya los reconoce, ¿qué pasa? Manifiesta que comprende todo el proceso y que firma ese consentimiento formado. ¿Esto qué comprende? La información y decide libre la atención. Esto es un consentimiento pleno porque digamos que no tenemos ninguna otra variante que nos lleve a otra mirada, sino que en plena facultad de la persona decide aceptarlo y decide firmar. Un segundo ejemplo tendríamos el siguiente, de un consentimiento asistido. Adolescente, 15 años, es remitido a orientación psicológica escolar por dificultades en conducta, pasa muchas veces en los colegios, ¿no? El psicólogo realiza una entrevista con el estudiante y además solicita la autorización y el acompañamiento de los padres o acudientes. ¿Por qué de los padres o acudientes? Es un estudiante, es un adolescente menor de edad que se remite a psicología, donde el psicólogo habla con él, que es el derecho que tiene él, pero que también necesita ese consentimiento asistido, es decir, integrar a ese proceso a los padres o a los acudientes para continuar con ese proceso. ¿Por qué es un consentimiento asistido? Porque aunque el adolescente, como les decía, tiene una capacidad también para hablar, para expresar sus ideas, requiere un aval de sus padres para que sea una intervención válida y que realmente pues no se estén vulnerando ninguna de las partes, más que también pues teniendo en cuenta que es un adolescente menor de edad que requiere también pues que está bajo el amparo de algunos de sus padres y que requiere que esa intervención sea válida. Y por último, vamos al ejemplo número 3. Profe, hay una manito levantada. No sé si la pregunta tiene que ver con este caso puntual. Creo que era Claudia o se arrepintió. Muy buenas tardes, compañeros y tutores. Gracias por estos temas tan importantes que yo creo que es la base de nuestra profesión. Y sobre este tema, mira que aquí en la vecindad, pues, hubo un caso de que en un colegio cogieron el psicólogo que estaba, pues, en sus prácticas, tomó un niño que, pues, él está con TDAH. Y el niño vino y dice, ve, mami, mire que hoy la psicóloga me llamó y me hizo preguntas, y la mamá dice, pero ¿cómo es que ella le va a hacer las preguntas sin yo no he firmado consentimiento, nada? Y mira que eso fue tan grave que bueno, que la mamá pues se enojó y hizo retirar el niño del colegio. Entonces creo que es muy importante pues tener o sea, como base lo que usted nos acaba de decir, tutora. Sí, así es. Es importante, profe Lisset, no sé si me ayudas con esto. Si bien el psicólogo del colegio se puede acercar al estudiante, digamos que hace parte de un protocolo educativo,
es importante también en cuenta que cuando se empiece un procedimiento psicológico, sí debe requerir de la atención plena de los padres. ¿Es así, profe? Sí, sí, profe, la norma hasta el año pasado nos decía eso, pero resulta que para el mes de enero, febrero, marzo, se firmó la resolución 309 que nos modifica lo que hemos hablado hasta hoy. Entonces, esto es absolutamente nuevo y por eso no está incluido dentro de nuestra presentación, porque aún es de desconocimiento para muchos de nosotros. Y es que esta resolución del Ministerio de Salud, la 309, por si la quieren googlear, nos dice que los adolescentes mayores de 14 años pueden firmar su propio consentimiento si ellos tienen la madurez psicológica suficiente para comprender el procedimiento, la situación que los está involucrando, que ellos entienden los riesgos y pues de esa forma la intención de esta nueva resolución es poder comenzar a promover la autonomía de forma progresiva en esta población que son los adolescentes. Entonces, si bien seguimos con el discurso que el adolescente mayor de 14 años necesita el consentimiento de sus padres y hablamos de un asentimiento para adolescentes, esta resolución nos modifica un poco las cosas, ¿sí? Aquí entonces podemos comenzar a hablar de asentimiento cuando el adolescente no tiene las capacidades cognitivas para entender el proceso psicológico al cual se está enfrentando y necesita un representante legal, un tutor o sus padres que le acompañen en la firma de ese consentimiento para los padres, asentimiento para el adolescente que aún no tiene sus capacidades cognitivas para firmar consentimiento. Pero si por el contrario es un adolescente mayor de 14 años que comprende al 100% la situación, que sabe de los riesgos, él mismo puede firmar su propio consentimiento informado. Como les reitero, esta información es de ayer prácticamente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, comencemos a leer y a informarnos un poco más respecto a esto. Pero por el momento, para estar un poco más blindados y tener un poco más de seguridad al momento de hacer nuestros procesos psicológicos, tratemos al 100% de que los padres tutores legales estén acompañando la firma del consentimiento para los adolescentes y los adolescentes con su asentimiento. Y en casos en donde no haya forma de tener el acompañamiento de esas personas mayores de edad, pues revisar la posibilidad de que el propio adolescente firme su propio consentimiento. Gracias, profe. Y vamos con el ejemplo número 3. Un niño de 8 años necesita una evaluación psicológica como parte de un proceso de restablecimiento de derechos. El conocimiento es firmado por el defensor de familia del ICBF, quien actúa como representante legal. Aquí, ¿qué tipo de consentimiento aplica? El legal o el sustitutivo, ya que pues el menor no puede decidir por sí mismo, como lo dice ahorita la profe Lisset, y tiene que tener por lo menos una autorización que proviene de su representante legal. En este caso, pues como hace parte de una institución pública como lo es el ICBF, pues ahí tiene un representante legal que le está amparando y que lo está acompañando en todos estos procesos. Que es importante, mis estimados, ya cerrando con esta parte, que estimados y estimadas, que tengamos en cuenta todos estos procesos éticos que se deben llevar. A veces en el ejercicio profesional, por el afán
por el desconocimiento, como lo dice ahorita la profe Lisette, y por todos esos procesos nos saltamos estas cosas que son realmente muy importantes, como lo explicaba ahorita nuestra estudiante para evitar inconvenientes, para evitar problemas y para ejercer nuestro oficio como psicólogos y psicólogas de una manera veraz y una manera ética y una manera muy profesional, es importante tener en cuenta cada uno de estos pasos. Por ello, mi invitación más grande para cerrar es no dejar el curso también a la ligera, no dejar nuestro curso de ética a la ligera, sino que realmente hacer las lecturas, profundizar en cada uno de los procesos que se están llevando, porque hace gran parte de este ejercicio profesional. Listo, profe, te dejo ahí con los estudiantes. Listo, bueno, entonces ahora vamos con la parte de pronto más aburrida y un poquito densa de comprender, pero vamos a sintetizarlo rápidamente y es que el consentimiento informado que usamos en la psicología está sustentado en tres niveles. El primer nivel es de corte constitucional. Entonces, en el artículo 1, 16, 20 y 44 encontramos que le dan sustento a lo que es el consentimiento informado. Primero porque reconocemos con el artículo 1 la autonomía de los usuarios o de los colombianos en nuestro territorio. Nadie puede ser obligado a procedimientos en contra de su voluntad y esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. El artículo número 20 habla sobre la información veraz y oportuna y pues esta es la base del consentimiento informado. Y también sobre el artículo 44 que habla sobre los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, pues básicamente nos está hablando sobre el consentimiento sustituto asistido o asistido. En el orden de lo legal, entonces básicamente tenemos en tradición la ley 1090, la ley 1616 de salud mental y la ley 1098 de infancia y adolescencia. Cada una de ellas pues nos aborda, nos relaciona pedacitos para poder construir los fundamentos del consentimiento informado, porque nos hablan de los principios que ya los hablamos al comienzo, que los hemos venido hablando desde que se aperturó este curso, de los deberes de los psicólogos, de las situaciones a las cuales nos enfrentamos cuando hacemos investigación. Con la ley de salud mental, entonces encontramos el derecho que tienen los participantes, las personas, a recibir información de primera calidad sobre el tratamiento al cual ellos se van a someter, el derecho que tienen las personas a exigir que se haga, que se realice un consentimiento informado y que nadie puede ser sometido a ningún proceso sin conocer el consentimiento informado, porque el consentimiento informado básicamente detalla todo para poder hacer un contrato transparente entre las partes. Y la ley de infancia y adolescencia, pues básicamente nos dice que los padres, en el artículo puntualmente 23 y 193, que nos dice que los padres son los responsables de los cuidados de sus hijos y por eso hablamos de consentimiento y asentimiento y de consentimiento legal y sustituido. Y también sobre los procesos judiciales, en donde el consentimiento informado de los niños y adolescentes se ha de tener en cuenta en esos procesos legales. Y de corte jurisprudencial, pues porque hay un montón de sentencias que básicamente nos van a confirmar que el consentimiento informado no es absoluto en lo que nos dice la doctrina como tal, la doctrina que nos da el Colegio Colombiano de Psicólogos. Lo que está aquí contenido en este documento, que es el documento guía de nuestro curso, pues no es absoluto, ¿sí? No es el único que nosotros debemos conocer, sino
que hay otra cantidad de elementos que debemos tener en cuenta de acuerdo al contexto en el cual nos estemos desarrollando, desenvolviendo, para poder hacer una aplicación correcta, para no pasar por encima de los deberes, de los derechos de las demás personas. Por eso se dice que el psicólogo debe analizar cada caso, principalmente desde los principios, desde la capacidad jurídica de la persona que se está interviniendo y desde el contexto normativo. Y también se debe tener en cuenta que el consentimiento, el límite del consentimiento informado es cuando se comienzan a afectar los derechos de otras personas. ¿Cuáles son los elementos o las particularidades más importantes del consentimiento informado? Es que debe ser claro, la información que contiene este consentimiento informado debe ser redactado con las palabras correctas para que las personas lo entiendan. No usar términos cotidianos y que se vuelva un documento sin estructura, pero sí tratar de que los términos que usemos sean de fácil comprensión para la persona a la cual se le está dirigiendo. Hay una parte importante en esta parte de claridad de la información, y es que aunque tenemos el documento la figura del consentimiento informado y la persona debe leerlo y entenderlo, también nosotros podemos explicarlo, ¿sí? Si la persona no entiende algún fragmento de ese consentimiento, nosotros podemos verbalmente explicarlo y brindarle claridad, sin necesidad de tener que ir a cambiar nuevamente el documento, sino que con la salvedad de la explicación se pueda finalmente firmar dicho consentimiento. El consentimiento debe contener la libertad de consentir, y esto está relacionado con la autonomía. El consentimiento debe decir: yo consiento libremente, yo autorizo, yo deseo, yo autorizo, ¿sí? La participación, la realización de lo que ustedes estén desarrollando en ese consentimiento. A eso se refiere con la libertad de consentir. Si esto no se hace, estaría anulando todo el proceso que se hace, porque no hay un fragmento claro en donde diga que la persona sí autorizó. Si no se tiene eso, pues va a ser nulo todo lo que de ahí para adelante continuemos haciendo. La capacidad jurídica para consentir, entonces aquí hablamos de la validad legal del consentimiento, porque pues lo hemos venido comentando que algunas veces se requiere un sustituto, un tutor, o que el padre consienta el proceso. Y el último elemento es que debe ser de forma escrita. Tradicionalmente, entonces, se ha venido usando el documento, ¿cierto? Yo lo firmo, una copia para usted, una copia para mí, con toda la información relevante. Pero pues ahora con las tecnologías de la información y la comunicación, en donde tenemos formularios, aplicaciones que nos permiten contener toda esta información y obtener un consentimiento informado de forma electrónica, pues también está escrito, ¿cierto? Escrito en versión electrónica. Y esto pues básicamente nos va a eliminar los riesgos frente a algún tipo de sanción o proceso judicial al cual pues tengamos que enfrentarnos. Lo que está escrito, escrito está, y es un poco más fácil poder regirnos a lo que las partes hemos acordado desde un principio. Esta frase que puse al final la encontramos dentro de la doctrina y dice que si cualquiera de estos requisitos no se cumple, el consentimiento informado pierde validez y podría dejar sin efecto toda
la actuación del psicólogo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta en el momento en que vayamos a redactar cualquier consentimiento informado. ¿Y cuáles son las excepciones? ¿Sí? Los casos en los que el psicólogo puede intervenir sin obtener previamente el consentimiento o cuando éste no se aplica de forma ordinaria. Entonces resulta que cada uno de nosotros hace sus intervenciones de forma única, de forma particular, porque cada uno de nosotros va a comenzar a desarrollar un estilo de intervención. Pero esto también tiene que tener relación con las condiciones reales, con las situaciones que se presentan en cada uno de los contextos o lugares en los que estemos. Y que esas situaciones reales sea imposible obtener el consentimiento informado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta que en situaciones de urgencia o de emergencia, no tenemos que, ay, no, venga, hasta que no me firme aquí, yo no le voy a preguntar ni siquiera por su nombre porque usted primero me tiene que firmar aquí, ¿no? Y ese es el caso de los primeros auxilios psicológicos, que los usamos en situaciones de emergencia, de situaciones en crisis, en donde la persona necesita un sostén y un apoyo emocional en el momento. Entonces ahí no necesitamos el consentimiento informado. No necesitamos el consentimiento cuando los padres o los acudientes están colocando en riesgo al menor. Hay un momento que quería cambiar de diapositiva y me fui por otro lado. Están en riesgo, ponemos en riesgo la situación del menor. Como por ejemplo cuando en los hogares hay dificultades, ¿cómo se llaman? Violencia intrafamiliar, ¿verdad? No necesitamos la firma del consentimiento informado cuando se requieren órdenes judiciales o actuaciones legales obligatorias. Y frente al consentimiento de los padres, entonces no necesitamos que los padres firmen cuando el hecho de que los padres limiten los derechos fundamentales del menor. O también cuando los padres no estén de acuerdo o estén en procesos, estén separados, divorciados, y uno diga que sí y el otro diga que no, el psicólogo debe abstenerse de hacerle caso al uno o al otro. Debe haber un consenso para que el psicólogo pueda participar en el proceso psicológico con el menor. Y cuando no es posible obtener el consentimiento informado de absolutamente nadie, entonces el psicólogo puede proceder sin el consentimiento informado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que se ahonde en algo en especial? Todo claro hasta el momento. ¿Listo? Bueno, porque ahora, pues las situaciones que nosotros les hemos presentado son situaciones hipotéticas, ¿verdad? Eh, que de pronto nos hemos inventado porque le pasó a un amigo de un amigo de un amigo, o nos contaron, o pensamos que pudiera haber pasado. Pero es cierto que la psicología tiene su historia y queremos que por favor escuchen y presten atención al siguiente caso. Voy a compartir con audio. Listo. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Compartí ¿con qué? Con audio. Aquí está.
Listo. Entonces, por favor, prestemos atención. Si no escuchan, me dicen. No se escucha, profe. ¿Puede una persona normal ser convencida de matar a un extraño? En 1961, un psicólogo llamado Stanley Milgram llega a extremos increíbles para averiguarlo. El doctor Stanley Milgram nace en los años 30 y crece en Nueva York, en un hogar judío, con el fantasma de los nazis rondándole. En realidad, el fantasma del Holocausto. Y dedica su carrera a tratar de resolver este gran problema, que lleva a la gente a hacer cosas horribles. Milgram pone un anuncio en el periódico local buscando sujetos, concretamente hombres, y ofrece $4 por persona para que participaran en un experimento. Hola, bienvenidos. La gente responde al anuncio y se empareja con otra persona. A cada uno se le asigna un papel, profesor y alumno. ¿Podrían abrirlos y decirme quién de ustedes es quién? Soy Peter. Soy Alfred. Con los roles asignados, comienza el experimento poco convencional. El alumno tiene que memorizar palabras, un par de palabras. Y a lo largo del experimento, el profesor dará la primera palabra y el alumno deberá responder con la segunda. Gato, perro, alto, bajo. Es una lista de asociación de palabras muy sencilla. El alumno se sienta en una silla muy parecida a una silla eléctrica. A continuación, se lleva al profesor a otra habitación, a solas, con el Dr. Milgram, y se le muestra un aparato eléctrico. Al pulsar uno de los interruptores, el alumno recibe una descarga. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para obedecer a una figura de autoridad? Atención, alumno. Tu profesor está a punto de comenzar la prueba. Intenta recordar las parejas de palabras. ¿Preparados? Comienza. Chica azul. Profesor haga una pregunta al alumno. Incorrecto. El alumno se equivoca. Milgram está en la habitación y dice castiga a la persona. Bien, ahora recibirás una descarga de 75 voltios. ¡Oh! Aire suave. Con cada respuesta errónea sucesiva, el nivel de tensión aumenta, desde los 15 voltios iniciales hasta los 450 voltios. Para ponerlo en perspectiva, 450 voltios son suficientes para alimentar 2 viviendas unifamiliares en Norteamérica. Mientras el profesor administra descargas cada vez más fuertes, oye por el altavoz al alumno de la habitación de al lado emitiendo gritos. Los profesores están muy nerviosos, se sienten fatal. Algunos se clavan las uñas en las palmas de las manos. Están muy alterados. Están infligiendo daño a otro ser humano, pero el Dr. Milgram está allí, asegurándoles que, ya sabes, está bien, esto es parte del experimento. ¡Déjenme salir! ¡No tienen derecho a retenerme aquí! Pero hay una vuelta de tuerca. Todo es falso, todo es un montaje. Lo que el profesor no sabe es que el alumno es un actor contratado por el Dr. Milgram. No hay descargas eléctricas. El alumno simplemente grita de dolor, empezando con ¡ay, eso duele!, pero llegando hasta el sollozo y diciendo ¡no me siento bien! Algo le pasa a mi corazón, por favor, tienes que parar. Milgram hace el experimento hasta 40 veces. Está claro que hay profesores que lo odian, pero otros en realidad lo disfrutan. 150 voltios. Siguiente. Recibirás más descargas si no contestas. ¡Me niego a contestar! Más de la mitad de los participantes en el papel de profesor llegan al nivel de 450 voltios, que es una descarga mortal. 450 voltios. Lo que Milgram capta es que la gente corriente, cotidiana y respetuosa de la ley puede ser inducida a actos de brutalidad solo por obedecer a la autoridad. Pero, ¿por qué no se detuvo? No me dejó, yo quería parar. Yo insistía en parar, pero él decía que no.
Tendremos que interrumpir el experimento. Listo, chicos. Este pues era el video. Y a partir de quisiéramos que 3 personas interesadas en participar puedan ayudarnos a responder 3 preguntas. Entonces, ¿alguien quisiera comenzar? Eligiendo un botón. No van a tener descargas eléctricas, se los prometo. Solo una pregunta. Ya tenemos un participante. Listo. Carol, ¿qué botón quieres? El verde, por favor. Bueno, agárrese de la silla. Vamos a ver si me funciona mi experimento. Bien, sí. Entonces, ¿crees que el engaño está justificado si el objetivo es obtener conocimiento científico? Bueno, yo siento que esto depende también de la moralidad, pero en lo personal, yo creo que sí se puede sacrificar ese tipo de cosas con tal de obtener cierto conocimiento para enriquecer la información que se le da a las personas. Bueno, Carol, quiero brindarte un poco de claridad frente a esto, y es que la psicología comenzó siendo así, ¿sí? Así como este experimento, hay otra cantidad de experimentos como el del pequeño Alfred que le impartieron un Exacto. miedo absurdo hacia los animales. Y no le hicieron un proceso de desvinculación a ese condicionamiento que le hicieron. El bebé creció con esa condición. El experimento de la cárcel de Stanford también, en donde sí se obtuvieron información muy importante, relevante, que básicamente aportó mucho a la psicología, lo que es hoy en día la psicología. Y por eso surgieron las normas para poder hacer investigación, porque el engaño no justifica poder realizar experimentos. El consentimiento informado debe ser tan detallado que la persona debe saber hasta qué punto él va a participar. De ahí el qué va a obtener, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos si decide retirarse en el momento 1, 2, 3 o 4. Entonces es muy necesario que el consentimiento sea detallado para que las personas conozcan todo el proceso y no haya un mínimo de engaño. Esto nos va a blindar a nosotros como psicólogos si estamos haciendo investigación o si estamos haciendo un proceso psicológico. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Ya, ¿quién sigue? Nos quedan 2 botones. Lisbeth, ¿qué color quieres? El verde ya no. Buenas tardes, el morado. El purple, diría mi hija. Dice, ¿qué elementos del consentimiento informado no se cumplieron en el experimento de Milgram? ¿Quieres que te ponga la diapositiva de los elementos?
No, señora, yo los tengo. Bien. No estuvo el de claridad de la información, no estuvo, está el que se invalida la decisión, em, Ujú. y creería que eh, libertad de consentir. Libertad de consentir y consentimiento escrito también. Los participantes básicamente llegaron por los $4 que les iban a dar y ya, sin preguntas, sin más. Entraron a ser Sí, señora, nos informó participantes activos. completamente de qué iba a tratar. Exactamente. Excelente, muy bien, muchas gracias. Y nos queda el botón amarillo. ¿Quién se anima a oprimir el botón amarillo? Te estoy mirando, Saji. Vanessa, adelante. Botón amarillo para Vanessa. Entonces, podemos decir que los participantes realmente dieron su consentimiento informado si no sabían el propósito del estudio. Pues yo creería que no, pues porque como no se les informó del verdadero propósito, pues entonces fue como un engaño, ¿no? O sea, fue nulo. Entonces creería que no. No, exactamente. Fue nulo. El hecho de estar ahí, de decir verbalmente sí, no les otorga el consentimiento de poder hacer el experimento, porque no sabían ellos cuál era el objetivo, ¿cierto? Ellos básicamente debían eh, dar unas descargas eléctricas, entre comillas, simuladas, falsas, pero no sabían cuál era el objetivo, el propósito de esto. Listo, pues estas eran las 3 preguntas. Espero no hayan recibido muchos correntazos, muy sencillas, básicamente para hacer reflexión del consentimiento informado, y que en el momento de que quieran hacer un consentimiento informado tengan en cuenta los elementos que deben contener y qué tan claros deben ser para poder blindarse frente a algún proceso legal que les pudiera acarrear más adelante. Listo, mis estimados y estimadas. En el chat ya está la asistencia para que por favor la diligencien. Y tenemos un pequeño enlace, pero por tiempo yo creo que nos vamos a demorar bastante. Pero sin embargo, Genially va a recoger todo lo que vimos en la sesión, que es importante que lo puedan realizar. Es un ejercicio interactivo donde va a aparecer algunas preguntas que recoge al final todo lo de la sesión. Entonces también lo voy a poner en el enlace, en el chat para que lo tengan en cuenta. Que sí es importante que podamos diligenciar la asistencia, ya está allí, por favor vayan al chat, diligencienla, ahí van a tener unas preguntitas también de sus percepciones frente a este encuentro y pues nada, espero que haya sido de mucho aprendizaje para cada uno y cada una de ustedes en su trabajo y en su profesión y en todo esto que hemos venido reflexionando en el curso de ética. Profe Lizeth, no sé si haga falta algo más. No, pues de mi parte no. Sí que le echen un ojito a la sentencia hasta que les dije la 309, para que estemos. Por eso vamos a los congresos, para estarnos actualizando de todo lo que sale nuevo en psicología. Entonces, no sé, preguntas, dudas, aquí queda el chat por si de pronto más adelante
quieren conversar respecto a algo, aquí está el chat, estamos todos los docentes involucrados en este chat. Está toda la red para este 16/4 del 2025 para que podamos seguir conversando de ética en nuestra profesión más adelante. Por favor, no olviden sí la evaluación, es muy importante. No me deja entrar, no me deja hacer nada, ni la asistencia ni la evaluación. ¿Qué te aparece? Ya no me da ni la opción del chat ni nada. No sé si será el programa del computador, no sé. Yo creo que sí, Sally. Si quieres, salte y vuelve a ingresar porque tampoco te estás viendo. Creo que tienes la cámara prendida y no te estamos viendo. Entonces, si quieres salirte y volver a ingresar a la sesión, ahí ya quedó en el chat. Varios ya la han hecho. Marta ya la hizo. Por acá Paola también ya la hizo. Unos minuticos para que terminemos esta encuesta y también para que puedan ya después hacer el repaso de todo lo que vimos el día de hoy. Yo creo que eso sería todo. Entonces, les recomendamos mucho la asistencia. Aquí queda en el chat, por favor. Por esto nos pagan. Si ustedes no diligencian eso, no nos va a llegar nómina. De verdad, en serio, es muy importante que lo diligencien. Muchísimas gracias y seguimos en contacto y viéndonos por ahí en Teams más adelante. Un abracito a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Chao a todos.